Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Bienvenidos. Buenas tardes. Hola, Buenas hola. tardes. Bien, vamos a darle 2 o 3 minutos a los demás que se integren y damos inicio, ¿bien? De acuerdo, de acuerdo. Bien, señores, buenas tardes. Espero que todos se encuentren excelentemente bien. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro. Me gustaría, antes de iniciar, validar si hay alguna duda o aclaración sobre los puntos vistos en nuestro primer encuentro la semana pasada. Dudas, aclaraciones. Los que entregaron un poquito temprano, yo evalué parte del contenido el viernes. O sea que si usted ya había realizado entrega el viernes, qué sé yo, antes de las 5 de la tarde más o menos, es probable que ya tenga esas actividades evaluadas. Bien, entonces, para que sí vayan dando seguimiento a la parte de calificaciones. Eh, Abrimos las unidades 2 y 3, que son las que corresponden a esta segunda semana. Como saben, nuestro primer encuentro lo sostuvimos miércoles, debido a que el curso estuvo disponible en plataforma ese día, el día martes. Entonces no nos pudimos reunir el día lunes. Pero sí vimos el miércoles nuestro primer encuentro, en donde estuvimos viendo el área de ambientación y la unidad 1. Ya para esta segunda semana retomamos nuestro horario habitual, que son los días lunes de 2 a 3 p.m. Entonces, tanto este encuentro como el tercero, que sería el último la semana próxima, lo vamos a estar trabajando en este horario los días lunes. Bien. Entonces, básicamente, parte del contenido que se ha habilitado en esta segunda semana, tenemos las unidades 2 y 3. La unidad 2 tiene que ver con el manejo rápido de información. Aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver con combinaciones de tecla, con herramientas para trabajar un poquito más rápido en el manejo de los datos. También vamos a estar viendo parte de lo que es el formato, diferentes tipos de datos que son permitidos por Excel,
lo que son los formatos de fecha, formatos personalizados y algunos tips bien interesantes de qué uso darle ese tipo de formato personalizado, principalmente cuando tenemos la necesidad de digitar una gran cantidad de información dentro de Excel y queremos tener un formato en específico que cumpla con un estándar. Por ejemplo, estándar como cuál. Los números de teléfono tienen un estándar. Los regulares están los códigos de área marcados en paréntesis y separados por guiones y demás. Igual también los números de cédula ya tienen un estándar, ¿bien? Los tres primeros dígitos, luego un guión, luego el número de la cédula completo y luego el número de serie. Ya eso también tiene un estándar. Y también los números de RNC, que también disponen de un estándar, están estandarizados. Bien, entonces son algunos de los puntos en los cuales se puede aplicar ese tipo de funcionalidad que vamos a estar viendo un poquito más adelante. Y ya para la unidad 3 vamos a estar viendo conceptos de fórmulas y funciones. Sé que muchos quizás ya conocen un poquito sobre esto. Vamos a estar viendo algunas dinámicas, algunos tips también por acá de cómo nosotros identificar posibles errores que se hayan cometido en la inserción de una fórmula y función. El tema de los argumentos, los separadores de argumento y el concepto de la sintaxis dentro de lo que es una función. Entonces, todo eso lo vamos a estar viendo también el día de hoy. Si surge alguna duda, como les había indicado anteriormente, pueden abrir su micrófono y pedir la palabra y con gusto se la cedo para que así puedan hacer su aporte. Esto se lo digo de esa forma porque como tengo una sola pantalla en este momento, no puedo ver quién levantó la mano o no. Bien, a menos que tenga el Teams abierto y realmente se me complica para mostrarles el contenido. Bien, entonces la estructura de las unidades sigue siendo la misma. Bien, tenemos aquí una instrucción, la guía didáctica, que es la que tiene el material teórico más amplio, ya, ¿verdad? Donde se desarrolla el contenido de la unidad. El foro de la unidad 2 que deben participar para que ahí obtengan esos puntitos. Material audiovisual pregrabado, que les va guiando paso a paso en el proceso de realización de la actividad práctica, que es esta que está por acá. El área donde se va a colocar la actividad práctica una vez realizada y el enlace que luego vamos a habilitar para que ustedes puedan consultar la grabación de este encuentro, que va a estar disponible, si no más tarde, mañana temprano. Entonces, básicamente, si vamos viendo por acá la instrucción, hace referencia al concepto de las formas más rápidas de cómo trabajar más rápido. Recuerda que la semana pasada estuvimos viendo los diferentes punteros que eh, en lo que puede convertirse el puntero del mouse, dependiendo de la situación o la posición en la cual estemos seleccionando en un momento dado. Hicimos también énfasis en el tema en el concepto de las listas personalizadas, utilizando los días de la semana, los meses del año y patrones de comportamientos en valores numéricos. Básicamente aquí detalle un poquito más sobre esos términos y cómo avanzar. Ya en lo que respecta a la guía, hace énfasis nuevamente en el tema a modo de desarrollo de las funciones con la tecla control, el autorrelleno y arrastre, la lista personalizada para nosotros crear nuestra propia lista. En la semana pasada utilizamos una que ya viene por defecto y aquí vamos a ver cómo crearla. El formato de celda, los diferentes tipos de formatos y demás. Entonces, aquí visualizamos una lista con las combinaciones de tecla mediante control más utilizadas, bien, las más comunes. Entonces, básicamente, aquí se nos muestra control y la combinación o combinaciones, porque pueden ser más de una inclusive, eh, que yo puedo presionar con el teclado y aquí la descripción de lo que hace dicha combinación. Claro está, quizás no pretendemos que usted trabaje o solamente con el teclado o solamente con el mouse, sino que se pueda hacer una combinación entre teclado y mouse y se pueda tener como lo mejor de los dos mundos, ¿bien? Entonces, si aquí vamos bajando, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en el caso de control G,
que nos permite guardar el archivo con el nombre del mismo en la ubicación y en el formato que se desee. La G precisamente hace referencia a la G de guardar. Bien. Igual aquí control S hace referencia a la S de subrayado. Bien. Entonces, ¿qué sucedería si el idioma en el cual yo estoy trabajando está en otro idioma diferente? Inglés, francés, alemán, cualquier tipo de idioma. ¿Bien? Estas combinaciones van a cambiar dependiendo del idioma en el cual yo tenga el sistema. Bien, dependiendo del idioma en el cual yo tenga el sistema. Si mi sistema estuviese en inglés, para guardar sería control S de save, ¿bien? De guardar. Mientras que subrayado sería underline, la U, control U. ¿Sí? Entonces, eso es bueno que lo tengan en cuenta. ¿Cómo me doy cuenta en qué idioma está mi sistema? Cuando yo hago inicio de sesión, aquí me dice abriendo, ¿verdad? Pero realmente empezamos a ver todo aquí el menú en el idioma que esté instalado en ese momento. Claro está, ya las versiones actuales, si tienes permiso para cambiarlo, si viene acá a archivo, más opciones, aquí tiene la opción del idioma. Bien, que aquí podemos agregar, adicionar ese idioma y con simplemente subirlo aquí en la parte superior, le digo aceptar. Cuando yo abra y cierre mi Excel, entonces ya va a estar en el idioma eh, inglés. Vamos a ver. Y ahora dice opening. Y aquí me habla, ¿verdad? En inglés. Acá tengo eh, todo el menú ya en inglés. Bien, entonces si me posiciono acá, ya aquí miren cómo dice control S de save. Bien. La U de underline, control U. Mírenlo acá. Entonces, eso es importante que lo sepan, pues a la hora de la verdad, si yo estoy ahora mismo en este momento tratando de hacer las combinaciones en español, el Excel no me va a entender. Entonces, eso para que lo tengan pendiente. Voy a dejar en inglés porque yo sé que ustedes lo tienen en la empresa en inglés y así cualquier cosa pueden hacer referencia. Entonces, en cuanto al autorrelleno y el autoarrastre, aquí vamos viendo lo que es, esto lo vimos la semana pasada, la parte del arrastre. Pero acá vamos a hacer énfasis en la parte de cómo yo crear mi propia lista personalizada. Estas listas personalizadas se pueden crear cuando yo tengo uso frecuente de nombres de artículos, productos, una secuencia de nombres que yo quisiera tener disponible para que en el momento que lo necesite no tener que hacerlo completo uno por uno. Entonces, por lo regular vamos al menú archivo, luego opciones, avanzadas, y del lado derecho bajamos un poquito hasta encontrar modificar la lista personalizada. Bien, entonces si yo vengo acá, File, Options, Advanced, bajo un poquito por acá y encuentro acá la opción Edit Custom List. Bien. Y ya aquí yo puedo insertar mi lista de valores separado por coma. Bien. Separado por coma. La coma es la que le va a indicar que hay un corte en el valor. Una vez ya yo agrego mis valores, le digo add, se me va a agregar aquí debajo y miren aquí cómo se muestran los valores sin las comas. Le digo OK, OK nuevamente y si acá yo coloco el valor 1, cuando hago el arrastre, aquí se adiciona, ¿ven? Entonces, esa es la idea en este escenario del concepto de las listas personalizadas. Y se muestra el paso a paso de cómo irlo insertando. Ya luego por aquí vamos viendo lo que son, lo que es el formato de celda, los diferentes tipos de datos, que esto lo vamos a estar viendo en la actividad práctica.
cómo nosotros poner en práctica eso y cómo utilizarlo en nuestro día a día. Bien, entonces, te dejo la guía por acá para que ustedes la desarrollen un poquito. En cuanto al foro, el mismo tiene un valor de 5 puntos y acá se les hace un cuestionamiento sobre qué uso usted le podría dar a la lista personalizada. Expliquen en cuáles casos aplicaría dicha lista en su día a día. Bien, entonces, ya viendo aquí el contenido de la actividad práctica, acá vamos a ver los puntos más sobresalientes de toda esta actividad, ¿bien? Básicamente se les suministra el contenido con el cual ustedes van a realizar los cambios y las instrucciones en este tipo de cuadro de lo que usted tiene que hacer. Por ejemplo, acá se le pide que al texto que está en la celda A1, ya aquí tenemos la ubicación de la celda A1, se le va a adicionar acá un tipo de fuente que se llama Arial Black. La fuente yo la adiciono por acá a la celda que yo tenga seleccionada. Por ejemplo, aquí yo tengo varios tipos de Arial, si se fijan. Voy a utilizar Arial Black, un Arial como negrita. En cuanto al tamaño, vamos a indicarle acá en estos valores numéricos el tamaño. Me pide que sea 14. Si se fijan, aquí no hay muchos valores impares. Si tengo la necesidad de insertarlo, puedo insertarlo con el teclado directamente acá arriba. 14. Negrita, aquí podemos hacer uso de todas estas funciones. Bold, italic, underline. En este caso, bold. Luego nos pide color de texto azul y relleno celeste. El color del texto se aplica acá, donde está la A con un color, y el color del relleno de la celda, donde está esta latita. Entonces, así vamos a ir visualizando y aprendiendo funciones nuevas. Estas son bien básicas, bien, pero si podemos irnos un poquito más adelante, por ejemplo esta, centrado respecto al ancho de la tabla. Bien, cada una de las celdas de Excel tienen una alineación. Son islas. Por ejemplo, esta está alineada a la izquierda, igual esta, pero esta yo la puedo colocar en el centro, aunque esta esté en la izquierda. Esta yo la puedo alinear a la derecha, aunque esta también esté en la izquierda. Entonces, eh, en este escenario nos pide que sea respecto al ancho de la tabla. O sea que yo debo hacer una selección completa acá, hasta el ancho de la tabla, y utilizar una función que es esta que está acá. Se llama combinar y centrar. Merge and Center. Bien, esta función lo que hace es que combina todas estas celdas y centra el contenido, el texto, en esa nueva celda que se crea. Bien, entonces de esta forma ustedes ven que donde quiera que yo haga clic acá arriba, él lo va a ver como una única celda llamada A1. Entonces, ¿por qué se centra con respecto al ancho de la tabla? Porque si yo simplemente centro en base a la celda que tenía inicialmente, cuando aquí modificar el ancho de la tabla, parte de este contenido me iba a ir a la segunda hoja y no es la idea. Bien, entonces luego nos pide inclinarlo en un ángulo de 10 grados. Esta funcionalidad de inclinar, de orientar el texto, nos permite a nosotros aquí, clic derecho, Format Cell, nos permite a nosotros y inclinar el texto hasta 90 y hasta menos 90 grados. Bien, esto nos permite colocar el texto de esta forma vertical. En nuestro caso vamos a hacer uso solamente del 10%, que es lo que nos pide la práctica. Le decimos OK y ya aquí podemos visualizar, modificando el alto de la fila, cómo se cambia el ángulo de ese texto que yo tenía en esa tabla. Luego acá nos pide que se muestre en la fila 3 el encabezado, que es este que está acá. A este que debemos ponerle tamaño 13. Aquí empezamos a utilizar ya insertar valores directos. Negrita y cursiva. Negrita, cursiva. Centrados horizontalmente. Y aquí quiero hacer un énfasis. Bien. Porque cuando hablamos de centrado horizontalmente, hablamos del centrado o de la alineación que utilizamos regularmente en Word, que es en base a la línea del horizonte.
Bien, por eso nos habla de horizontalmente, en el cual alineamos izquierda, centro y derecha. Bien, pero tanto Excel como PowerPoint disponen también de una alineación vertical, que es esta que está aquí arriba, la cual nos permite a nosotros entrar abajo, en el centro y arriba de la fila, bien, o del bloque. Entonces, yo voy a decidir en ese momento si voy a necesitar una alineación vertical o una alineación horizontal. En nuestro caso nos está pidiendo una alineación horizontal y ya con esto aquí lo tenemos. Luego nos pide color rojo y relleno rosado. Bueno, pues entonces ya aplicamos esos valores, esas funciones acá. Entonces, miren qué fácil. Ya aquí yo puedo identificar qué tipo de formato tiene cada celda. Por ejemplo, si me posiciono acá, veo que tiene Calibri 11 y centrado vertical hacia abajo. Si me coloco acá, veo que tiene Calibri 13, negrita, cursiva y centrado horizontal y vertical. Mientras que si me posiciono acá arriba, tengo Arial Black 14, negrita, centrado y combinada y central. Entonces, de esta forma yo voy a poder identificar los cambios que usted ha ido realizando en el documento según las instrucciones que se le han pedido. Bien, y en base a esto vamos a hacer la evaluación. Un punto importante que siempre me gusta resaltar es que este punto de ajustar texto, este punto de ajustar texto, que si se fijan acá en las celdas que hace énfasis acá, A22 y B22, la A22 tiene un texto que no se muestra, parte del texto no se muestra. Y la B22 también, blanca torre, ¿ven? Si yo altero acá el ancho de la columna para que se vea ese contenido y voy luego a vista previa, print, me doy cuenta que parte del contenido, miren cómo se movió a la segunda página, ¿lo ven? Se movió a la segunda página. Entonces, ¿qué yo hago? Yo esto le voy a dar hacia atrás. Miren aquí donde se recogió aquí parte del contenido. Y voy a utilizar este espacio en blanco que tengo acá antes de finalizar la hoja, precisamente utilizando esa función. Miren, esta función que está acá, que se llama ajustar texto. Si le doy un clic acá, miren cómo el texto se distribuye en la altura de la fila. Bien. Ya aquí yo puedo entonces centrar tanto vertical como horizontal y se ve ya el contenido completo. Si vuelvo nuevamente a File, Print, entonces ya podemos ver que aquí se ve el contenido completo y en la segunda hoja no se pasa ningún valor diferente al que ya tenemos como instrucción. Entonces, estas son funciones un poquito más avanzadas que se utilizan con frecuencia en este ambiente de Excel. Ya las demás aquí son cuestiones de borde, de centrado, de sangría y demás, que se lo voy a dejar para que ustedes lo vayan visualizando y trabajando con los audiovisuales. Ya con el formato de lo que es la segunda hoja aquí debajo, formato de número, básicamente por lo general, Excel viene con un formato general. Todo esto que ustedes ven aquí son formatos o tipos de datos que pueden ser insertados en Excel. Ese tipo de datos vienen asociados a un enmascaramiento, por decirlo así. El formato yo le llamo un enmascaramiento, porque a la hora de que yo aplico dicho formato, visualmente se ven algunos caracteres, más esos caracteres no alteran el contenido real de la celda. Por ejemplo, acá le me dice, este es el formato general, ese yo no lo voy a cambiar. Pero aquí yo tengo nuevamente el formato general y él me dice que lo coloque en estilo de millares. Aquí yo tengo el estilo de millares, que es este. Bien, cuando yo le hago un clic acá, voy a notar cómo él automáticamente me le agregó la coma separadora de unidad de 1000 y los valores decimales. Bien, visualmente yo estoy viendo esos cambios. Mientras que si me posiciono en cualquiera de esas celdas y veo la barra de fórmula, veo que esos símbolos y valores decimales no existen en la data original. Por ende, es un enmascaramiento porque él enmascara visualmente, aunque yo sé que detrás sigue estando el mismo valor de antes. Entonces, básicamente acá vamos a ir agregando los diferentes tipos de datos que nos muestra, que nos pide aquí arriba.
y ya según vayamos adicionando, vamos a ir viendo las diferencias entre uno y otro. Bien, entre uno y otro. Vamos a hacer esto tanto para el porcentaje como para la fracción y para el personalizado, incluso con texto. Esta función, como les dije anteriormente, es bien útil porque, por ejemplo, si acá yo tengo la necesidad de insertar un valor que diga el valor es o el número es, yo puedo simplemente aquí decirle, selecciono las celdas, More Number Formats, Custom, y aquí yo le puedo decir, entre comillas, doble, la cadena de caracteres que yo quiero que tenga, y luego entonces los valores como tal. Por ejemplo, if 2, el valor es, miren cómo aquí se muestra, y los valores numéricos los represento con símbolo de número. Símbolo de número, símbolo de número. Miren aquí como me dice 5, 5. Si le digo aceptar, podemos ver como aquí se adicionó todo, ¿ven? Mientras que acá solamente tengo el valor numérico. ¿Lo notan? Solo tengo el valor numérico. Entonces, si yo quisiera llevar esto a una utilidad mayor, por ejemplo, yo selecciono todas estas celdas, bien, en blanco, y le voy a decir acá que yo quiero que esa celda tenga un valor personalizado, y ese valor personalizado aquí yo puedo crear lo que les dije anteriormente al inicio del estándar. Por ejemplo, abro mi paréntesis, digo que dentro va a haber tres valores numéricos, cierro mi paréntesis, guión, los primeros tres dígitos del código, guión, los últimos cuatro dígitos de la secuencia. Le digo aceptar y ya, miren aquí como me dice custom o personalizar. Si doy un clic de este lado me dice general, o sea que él asumió el formato. Si aquí yo escribo 5809, cuando yo presiono enter, miren lo que hace. Él automáticamente ya lo asigna. Entonces, esto evita que yo tenga que estarme preocupando por los guiones, por los paréntesis, cuando tengo que hacer una inserción de datos rápida en base a un estándar X estipulado. Igual con las fechas, Excel por lo regular maneja dos tipos de fecha, que son las fechas cortas y las fechas largas como tipo de datos. Aquí vemos una muestra de fecha corta y acá vemos una muestra de fecha larga. La idea es, en este escenario, con la ayuda del formato personalizado, hacer extracciones a todas estas fechas según lo que indica el enunciado. Por ejemplo, en esta me pide extraer el valor que representa el día. Bien, entonces yo vengo acá, voy a formato, more formats, personalizado, y él va a identificar, miren cómo le identificó, que el valor que tengo en esas celdas son valores de tipo fecha. Pero aquí yo puedo indicarle si yo quiero que solamente me mantenga los valores día. Bien, la D de día, la M de meses o la A de año. Cuando le digo OK, ya aquí solamente me extrae esos valores, aunque en la barra de fórmula yo tengo aquí la fecha completa, miren. Bien. Y así podemos ir ampliando. Por ejemplo, en este caso me pide los días abreviados. Entonces, en vez de yo agregar 2D, voy a insertar una tercera D. En este caso me va a dar los días abreviados. Bien. Y si fuese en día completo, en vez de 3D, vamos a hacer insertar 4 veces D. Este escenario ustedes lo van a replicar tanto para meses como para años según sea. Entonces, van a hacer replicar esto en las siguientes fechas y según el enunciado vaya indicando. Solamente el mes abreviado, el mes completo y así sucesivamente. Donde la M sustituye a la D por mes y la A sustituye a la D, en este caso que es la que hemos utilizado, la D, por A de año. Entonces, esa sería la idea en esta primera actividad práctica. ¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Dudas, aclaraciones?
Al parecer todo está claro hasta el momento. ¿Todo bien? Excelente. Está muy fácil, parece, ¿verdad? Pues perfecto, perfecto. Esa es la idea, que lo domine. Excelente. Entonces vamos a seguir avanzando, que esto se pone un poquito más interesante. Vamos a ver ahora la unidad 3. Miren, en la unidad 3, como bien les decía, vamos a manejar los términos de funciones y fórmulas. Y acá vamos a ir abriendo el contenido. En esta tercera unidad tenemos nuevamente un foro de trabajo. Tenemos 3 audiovisuales pregrabados. Pues esta actividad, para el que la hace detallada paso a paso y que no tiene mucho conocimiento de Excel, le puede tomar un poquito más de tiempo. Bien, entonces he detallado aquí los audiovisuales que representan cada una de las hojas del documento de la actividad. Bien, entonces esto lo vamos a mostrar en un ratito. En cuanto a la instrucción, aquí vemos parte de lo que es el concepto de fórmulas y funciones. ¿Alguien me podría decir cuál entiende que es la diferencia entre fórmulas y funciones? Vamos a ver, ¿quién se anima? ¿Cuál entienden que sería la diferencia entre fórmulas y funciones? Vamos a ver. Ramón Pujols. Adelante, señor. Sí, buenas tardes para todos. Buenas tardes. La fórmula es digamos que la base para resolver un problema en particular. Dándolo al término matemático, las fórmulas nos ayudan a resolver un problema. Y las funciones son como accesos rápidos. ¿Se escucha bien? Perdón. Ahora Ahora sí. sí, ahora sí. Sí, decía, las fórmulas son como la base o el punto de partida para resolver un problema en términos matemáticos y aplicado a cualquier otro término realmente. Y las funciones son como un acceso rápido a digamos, para acceder a un campo en particular, eh, digamos, para implementar, por ejemplo, con el teclado, como por ejemplo para sacar el símbolo de arroba, tenemos que utilizar Altena 64. Eso es una función. Ok. No sé si me explico. Sí, tienes la idea. Bien. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de funciones. En este caso, por ejemplo, en el caso de de la arroba, te estás refiriendo al código ASCII y demás, que no está directamente relacionado con el tema de las funciones en Excel, pero sí te comprendo. Bien, te entiendo. Ok. Muchas gracias, Ramón. Vamos a darle la oportunidad a Smarling. También. Hola, buenas tardes, ¿cómo Bienvenida. están? Bueno, de mi punto de vista, cuando hablamos ya en el CEL de lo que es la fórmula, es algo que se crea. Entonces, las funciones ya son cositas que vienen predeterminadas, según entiendo. Excelente, excelente. Muchas gracias. Sí, va directamente relacionado con lo que indica en este caso el Smartly. En este caso aquí podemos visualizar en la instrucción varios ejemplos, un ejemplo de fórmulas. Por lo regular las fórmulas se crean desde cero, como nos dijo Ramón. Entonces, se hace referencia a los valores que representan las celdas. ¿Bien? ¿Por qué se hace este tema de utilizar los nombres de las celdas? Porque de hace un tiempo para acá, hace mucho tiempo ya realmente que eso se desarrolló, se creó lo que es la función del recálculo. Bien, recalcular automáticamente si alguno de los valores de esas celdas que se están invocando en esta fórmula, cambian, Excel automáticamente hace un recálculo y actualiza el valor definitivo. Bien, entonces, por esa razón, aquí se le empezó a dar utilidad a el valor que contiene la celda. Y si cambia automáticamente, pues automáticamente cambia aquí el resultado. Recuerden que la idea de Excel en este caso es facilitarnos la vida. Bien, entonces esto va de la mano con ello. Ya lo que es la guía, aquí vamos a verlo un poquito más en detalle. Aquí se ven el índice y demás, pero acá lo podemos ver un poquito más en detalle, el concepto de fórmula y funciones. Hay diferentes operadores que
intervienen como operadores matemáticos básicos, la multiplicación, la división, la resta, la suma y demás. Y en el caso de las funciones, Excel posee un poquito más de 400 funciones. Por ejemplo, si yo tuviera la necesidad de extraer un valor promedio a dos valores que tengo por acá, por ejemplo. Si yo tengo la necesidad de extraerle un promedio a ese 100 que tengo acá y a este 100 que tengo acá, lo primero que tengo que hacer es sumar esos dos valores. Es decir, aquí igual a este valor más este valor que está acá. Ya aquí yo tengo una operación de suma, ¿verdad? Y para determinar el promedio, voy a decir que va a ser igual a el valor del resultado entre la cantidad de valores sumados, que en este caso son 2. Entonces yo tengo aquí dos operaciones, una de suma y una de división para extraer el promedio de esos dos valores que inicialmente tengo. ¿Qué pasa? Ya en este caso lo estamos haciendo como una fórmula, que lo pude haber hecho un poquito más complejo, haciéndolo en una sola operación, pero no dejan de ser dos cálculos. Bien, una suma y una división. Mientras que al yo invocar una función que ya existe, que ya está pregrabada, que se llama promedio, entonces simplemente yo tengo que insertarle los valores o las celdas en donde están esos valores que yo quiero extraer ese valor promedio. Bien, entonces, realmente las funciones nos facilitan la vida para hacer las cosas un poquito más rápido. Entonces, otro punto muy importante es la sintaxis. Bien, la sintaxis es cómo Excel espera que usted ejecute la función. Por lo regular, él te dice, bueno, mira, esta función necesita un argumento para esto, necesita otro argumento para aquello y así sucesivamente. Esto lo vamos a ver un ratito en la práctica. Según vayamos avanzando, más adelante en módulos intermedios, avanzados, vamos a darle más utilidad, vamos a tener que conocer un poquito más a profundidad sobre el interior de las funciones, la sintaxis y demás. Y el separador de argumento, que en este caso está haciendo un punto y coma. Es un símbolo que separa un argumento de otro y este también puede variar dependiendo del idioma en el cual tenga mi sistema. Bien, entonces, puede ser que en español yo esté utilizando el punto y coma, pero entonces si voy a un computador que lo tengo en inglés y estoy insertando la fórmula manualmente, estoy insertando esa coma, el sistema no lo identifica y me va a dar un error. Bien, entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Esta guía, al igual que las otras, les recomiendo guardarla. Tiene información muy interesante sobre el concepto de priorización de, de símbolos, bien, la prioridad de los operadores y demás. Aquí se detalla mucho se entiende de manera clara ese concepto. También está el tema de lo que es la inserción de funciones, los diferentes operadores, tanto de comparación también, que vamos a ver alguno de esto en la actividad práctica y demás. Entonces les recomiendo por acá darle una ojeadita a esta guía. Entonces, en cuanto a lo que respecta al foro de la unidad, básicamente aquí se les pide realizar una participación sobre las fórmulas, su inserción, cómo insertarla, qué resultados espera, y también hacer un pequeño aporte sobre los operadores en las fórmulas. Bien, esos operadores. Ya en cuanto a la actividad práctica, aquí, como les dije anteriormente, tenemos un archivo y dentro de ese archivo tenemos tenemos tres hojas. Una de ellas es esta que está acá, en la cual vamos a ver lo que es el concepto de fórmulas. Ya en la segunda vamos a ver concepto de una función en específico que tiene una forma de trabajar. Y ya para cerrar aquí tenemos varias funciones adicionales que también vamos a ir desarrollando y mostrando. Entonces, ¿cuál es la temática aquí? La temática aquí es la siguiente. Vamos a realizar el cálculo de esta nómina, utilizando aquí el operador que se nos indica en la parte superior y utilizando como argumentos los valores que se nos pidan que calcule. Entonces, en este caso nos habla sobre la definición de fórmula, que es una secuencia de valores constantes, referencias, funciones y operadores que generan un resultado.
La fórmula puede ser aritmética, de comparación o de concatenación. Por lo regular, se invocan con el símbolo de igual delante o con el símbolo de más. Y ya aquí podemos ver un ejemplo de el cálculo de una fórmula. Los operadores aritméticos básicos que vamos a utilizar en esta actividad práctica. Y por ejemplo, acá podemos iniciar indicando que va a ser igual al contenido, sueldo bruto va a ser igual al nuevo sueldo, al sueldo bruto anterior, más el incentivo actual, por ejemplo, un aumento, lo que sea. Bien, entonces, así yo puedo ir calculando cada uno igual a ese nuevo sueldo bruto por el 2.5%, por 2.5%. Ya él automáticamente me extrae ese valor porcentual. Igual este valor por 3%. Bien. Entonces, yo tengo formas de yo trabajar más rápido. Bien, ya yo aquí hice ese primer cálculo. Y puedo aquí incluso hacer el arrastre. Bien, esa referencia relativa que vimos al inicio. Ese arrastre también se, se combina acá y me permite a mí yo seguir arrastrando e ir calculando los demás valores. Bien. Si lo quiero hacer manual, como lo hice en este caso, que son pocos registros, lo puedo hacer. Si lo quiero hacer aquí con un doble clic, también él va automáticamente a autocompletar todos los demás, cada uno en base a su cálculo, hasta que rompa con un espacio. Entonces yo puedo jugar con esto para que facilitar y hacer mucho más rápido el proceso. Ya luego de esto aquí yo puedo hacer una sumatoria de una fórmula con una misma función. Aquí la función tradicional de suma, que es esta que está aquí en la parte superior derecha, la cual lo que hace es lo siguiente: yo sumo todos los valores de la selección y coloco el resultado en el espacio en blanco de abajo. Y ya aquí yo también puedo hacer un arrastre, en este caso horizontal, para que él me muestre el total de las siguientes columnas. Bien. Ese mismo ejercicio deben completarlo ustedes y completar esta parte de abajo también, bien, en la cual se ve el total de descuento, el sueldo neto, valores multiplicados por 12 meses, así como por semestral. Bien. Ya para lo que es la parte de concatenación, acá vamos a ver en la instrucción que nos indica que una fórmula de concatenación permite unir textos en una misma celda. Estos textos pueden ser insertados en la fórmula a través de una referencia de celda, bien, o sea que yo utilice el valor que está en la celda A, o ingresándolo directamente entre comillas doble, o sea que es un texto que yo voy a agregar. Entonces, en esta actividad práctica vamos a hacer una combinación de un texto estático con valores dinámicos de las diferentes celdas. Bien. Nos dice que es importante tomar en cuenta que el espacio es considerado por Excel como un carácter de texto, por lo que si se desea concatenar, eh, debe insertarlo entre comillas doble, en forma individual o dentro de otra línea de caracteres. En este ejemplo que se muestra aquí debajo, se hace la inserción de la fórmula de concatenación de manera manual. Bien, si se fijan acá, entre comillas doble, yo tengo un valor estático. Bien, ¿qué quiere decir esto estático? Que cuando yo arrastre esos valores, ese valor de la marca no va a cambiar. La I comercial acá lo que me permite es unir un valor con otro. Bien, en este caso está siendo aquí invocado el valor de una celda, que es la celda A2. Si yo hago el arrastre hacia abajo, este valor va a cambiar. A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Bien. Hay que tomar en cuenta también que entre un valor dinámico y un valor estático, por lo regular, debe haber un espacio. Por ejemplo, la marca, y miren el espacio que tengo aquí entre A y comilla. Nike, por ejemplo, la marca Nike, este espacio que tengo acá es para que haya un espacio entre Nike y fue. Bien. Y así sucesivamente, cada espacio hay que tomarlo en consideración. Entonces, si lo quieren hacer como fórmula, esta es la forma de hacerlo, bien fácil, luego de que lo analizamos. Si lo quieren hacer con funciones, ya empezamos aquí a ver cómo hacerlo con funciones. Lo primero que deben tomar en cuenta
con la inserción de funciones es que antes de yo invocar la función, debo estar posicionado en la celda que yo quiero que caiga el resultado. Si yo estoy posicionado acá, e invoco la función, cuando el resultado nos dé el resultado, va a caer acá. Y entonces yo quiero que el resultado esté aquí. Entonces, en este caso se nos pide concatenar el nombre y el apellido, José y Colón. O sea, aquí yo voy a decirle, una vez estando acá, función, insertar función. Acá tengo varias formas de yo buscar la función. Bien, por lo regular aquí me muestra la que se ha utilizado recientemente, que son estas que están acá. Tengo aquí, puedo buscarla aquí por categorías, si la conozco. Si no la conozco, puedo decirle all y buscarlo en orden alfabeto. Van a notar que cada vez que usted cambia de una función aquí, seleccionándola, debajo va a cambiar la definición de la misma. Bien, me va a mostrar aquí. Entonces, si ya yo la conozco, puedo utilizar acá, buscarla visualmente. Si no la conozco y yo más o menos digo, bueno, yo quiero algo que concatene con K y le digo aquí al buscador de funciones. Y él me va a traer todas las funciones que tengan que ver con esa o que contengan esa letra o esa palabra. Bien. Entonces, si le digo aquí concatenar, me dice que une varios textos dentro de una cadena de texto string. Le digo aceptar y aquí me va a pedir los argumentos. Bien, yo puedo tener hasta 255 argumentos que puedo unir. Bien, que puedo ir uniendo entre sí. Entonces, en el primer argumento yo voy a colocar el nombre de José. En el segundo vamos a dejar un espacio. Aquí no es necesario agregar las comillas dobles porque ya automáticamente se lo identifica y los agrega. Míralo acá. Bien, con simplemente dar un clic abajo. Y aquí vamos a decir color. Aquí en la vista previa se nos va mostrando cómo va quedando. Si yo hubiese hecho caso omiso a ese tema de las comillas dobles e inserto aquí simplemente el segundo valor, miren cómo aquí se visualiza unido. Bien, entonces esa es la idea. Le decimos aceptar y acá ya si le damos doble clic, él va a hacer el autorrelleno que vimos anteriormente en base a las siguientes celdas. En base a las siguientes celdas. Bien, entonces se va poniendo un poquito más interesante. Se va poniendo un poquito más interesante, pues ahora me pide formar una oración con esto. Bien, entonces yo puedo decirle, voy a invocar nuevamente el valor, la función, y aquí yo le puedo decir, entre comillas doble, el año de nacimiento de espacio, comilla doble. Hasta que yo no inserte la comilla doble, aquí no se me agrega esa cadena de caracteres. Miren, ahí se me agrega. Bueno, aquí yo voy a colocar el nombre concatenado que ya hicimos anteriormente. Mira aquí, el año de nacimiento de José Colón. Entonces aquí vamos a colocar comillas doble, espacio. Es el espacio que va antes para que diga José Colón, espacio es, por eso agregamos ese espacio aquí. Y luego del es también vamos a agregar otro espacio. Porque luego de aquí entonces vamos a agregar el año de nacimiento, que es este que está aquí. Hago un clic acá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una combinación de cadena de caracteres estáticas en el texto 1 y en el texto 3 con valores dinámicos de los números de celda que van a variar según yo arrastre la selección. Bien, le digo aceptar. Aquí vemos cómo ya se creó la cadena, la oración y con un simple doble clic ya automáticamente se rellena con los diferentes nombres de los diferentes empleados y los diferentes años de nacimiento a lo que le hace referencia acá en su tablilla de años de nacimiento. Bien, ¿qué les parece? ¿Dudas, aclaraciones hasta el momento con este punto? Chévere. ¿Todo bien? Entonces, Maestro, perdóname. ajá. Yo pensaba que las comillas se ponían después del texto, sin espacio. O sea, no sabía que el espacio había que dárselo para que lo marcara. Sí, en ocasiones, por ejemplo, como lo hicimos entre nombre y apellido, si es solamente el espacio, Excel lo asume
y él coloca las comillas dobles. Ahora bien, si lo tienes como en este escenario que lo tenemos combinado, se puede invocar un poquito Excel, entonces no asumirlo y darte un error. Se puede dar ese escenario. Ok, gracias. Siempre. Zair, adelante. Sí, con relación cuando usted estaba explicando la parte de las celdas, un aclarando para que no se confundan, que usted dijo que se seleccionan los nombres y en realidad se seleccionan las celdas, porque las celdas es la que se seleccionan para hacer la fórmula. Exacto. No, para que no piensen que cada vez que busque José va a dar el mismo José en la misma celda. ¿Me entiendes? Es para Ya, ya. aclararlas aparte. Sí, ya entendí, ya entendí. Dices acá, ¿verdad? Cuando lo hicimos aquí, que acá, que seleccionamos el nombre, pero que ya estaba aquí concatenado previamente. Sí, no, digo aclarando ese punto, que son las celdas que se eligen, no los nombres, sí. Exacto, Sí, exacto. no. Gracias, eso Perfecto. mismo. Bien, Muchas bien, bien. gracias. Gracias a ti. Entonces, miren algo interesante, señores. Siempre, como les dije al inicio, la barra de fórmula va a ser su amigo fiel, ¿bien? Su amiga fiel. Entonces, por ejemplo, si yo me coloco acá, ya cuando darle un clic acá, puedo ver cuáles son las celdas que están interviniendo en esa función. Bien. Entonces, también tenemos aquí el concepto que les había comentado anteriormente de los separadores. Bien, quizá porque mi sistema está nativamente en español, él todavía sigue mostrando aquí los separadores entre un argumento y otro, como si estuviese en español, que es una coma. Bien. Realmente, aunque en la función cuando la insertamos no tomamos en cuenta la coma entre un argumento y otro, Excel sí lo contempla y Excel sí lo coloca. Bien. Ya más adelante, en intermedio, abundamos mucho más sobre el tema de la sintaxis, porque quizás en estos puntos tan básicos, insertamos una función y ya está, y no conocemos el tema de la sintaxis, pero ese concepto va desde algo tan básico como Excel hasta algo tan avanzado como la programación. Bien, el tema de la sintaxis de las funciones. Entonces, los que tengan en mente estudiar más adelante programación, ese concepto de dominar la sintaxis, cuál es el significado de cada uno de los valores y demás, les va a ayudar bastante a entenderlo. Entonces, bueno, les dejo eso por acá. Ya la idea en la tercera hoja es básicamente utilizar las funciones que se indican acá para colocar el resultado a su lado en base a estos valores. Bien, por ejemplo, si yo tengo acá, voy a buscar la función max, me posiciono ahí, busco aquí la función max, que es esta que está aquí, retorna el valor más alto de la lista de valores, me pide los argumentos que pueden ser varias celdas o incluso un rango. Bien, este rango quiere decir, cuando tengo estos dos puntos, que es desde hasta, desde E5 hasta E13. Bien, entonces le digo OK y ya aquí él me arroja el valor. Si mañana José Colón tenía un error en su sueldo y era 150.000, cuando él hace el autocálculo, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo automáticamente él actualiza y me dice que ese es el nuevo valor. La idea acá es que ustedes por lo menos practiquen un poquito con este tema de estas funciones que tenemos acá, la definición de esta, qué resultado podemos dar y colocar los valores acá. Ya cuando ustedes carguen la actividad práctica, entonces ya con eso yo la voy a evaluar y en base a eso le voy a colocar su calificación. Bien. Entonces, señores, sería todo por el día de hoy. No sé si hay alguna duda o aclaración que quieran externar antes de finalizar nuestro encuentro. Pasó como rápido la hora, ¿eh? Bueno, pues entonces, bueno, así está Smarling. Adelante, Smarling, y luego María. Sí, mi pregunta es con respecto a la tarea de la semana pasada, porque me ingresé al grupo el día de hoy y sé que usted ya dio una primera parte. ¿Cómo ingresamos a la plataforma para entonces tener acceso?
Ok, ¿usted no le llegó el correo electrónico? Sí, me llegó el correo electrónico. Ok, en el correo electrónico, en el último párrafo, está el enlace a la plataforma. Ah, excelente. Las instrucciones básicamente es si es su primera vez o si usted ha entrado y no ha cambiado su contraseña, es su número de cédula sin guiones, tanto en el usuario como en la contraseña. Ok, muchas gracias. Siempre a la orden. María, adelante. Es con relación a la tarea de igual manera, pero en este caso es ¿qué pasará con nosotros que no la realizamos? Ok, los que no la han realizado lo pueden hacer aún. Bien. No tenemos penalidad por el mismo tema del retraso que hubo en la apertura del curso. Estamos siendo un poquito flexibles con esto. Entonces, todavía no hay penalidad. Pueden trabajar esta semana con la unidad 1 junto con la unidad 2 y 3. Ya para la semana próxima, como sí vamos a estar en cierre, sí vamos a ser un poquito más estricto con la fecha de cierre. Bien, quizás daremos un día de prórroga o algo así, pero no mucho más. Entonces traten de ponerse al día lo que tengan pendiente para que entonces la semana próxima no se vean mucho trabajo retrasado. De Ya acuerdo, las, muchísimas gracias. siempre. Ya la semana próxima vamos a estar viendo un contenido bien interesante. Empezamos a ver lo que es los conceptos de macro grabado. Traten de no perderse el encuentro para que así lo entiendan y aclaren cualquier duda de primera mano. ¿Bien? Entonces, nada, mi gente, un placer haber estado con ustedes el día de hoy y espero verles la meta a todos. Pasen buenas tardes. Bye bye. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Buenas Buenas tardes. tardes. Igual, buenas. Bye. Gracias. Ay.